Okay, let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord, for bringing us to the end of the week. Padre Celestial, te damos gracias por traernos al final de la semana And we thank you for safety in our travels. y gracias te damos por la seguridad de nuestros viajes. And we do pray that you would now bless us as we open up your word. Y te pedimos que nos bendigas mientras abrimos tu palabra. Help us to be confident in Jesus as our Savior, Ayúdanos a confiar en Cristo como nuestro Salvador and to be able to bear witness of His amazing grace. y poder ser testigos de su maravillosa gracia. We ask in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so we are going to pick up tonight with the topic of who is Jesus in the Quran versus the Bible. Y esta noche vamos a hablar acerca de quién es Jesús en el Corán versus la Biblia. So the Christian doctrine of the incarnation affects the church's calling in witness and evangelism. La doctrina cristiana de la encarnación del Hijo de Dios afecta como el llamado de la iglesia a dar testimonio en el evangelismo. So because the Son of God came to earth and dwelt amongst us, Ya que el Hijo de Dios vino a la tierra a morar entre nosotros, to seek and to save the lost, a buscar y a salvar a los perdidos, He commands us to go nos envía a ir, and empowers us with the Holy Spirit nos manda a ir y nos da el poder del Espíritu Santo. in our practice and in our proclamation, En la práctica y en la proclamación, with our life and our lips. con nuestra vida y con los labios, Jesus enlists us who have been renewed in His image Jesús enlista a todos aquellos que han sido renovados a su imagen as agents of this renewal in others. como agentes de esta renovación en los demás. So this means that we need to be sensitive to other philosophies, religions, and ideas, Esto significa que debemos de estar sensibles a otras filosofías, religiones e ideas so that we can be able to bear witness to Jesus through all the noise. para que podamos ser testigos o dar testimonio de Jesús alrededor de todo ese ruido, ¿no? And a part of that is being good listeners. Y parte de eso es saber escuchar. The book of James says that we are to be slow to speak, but quick to hear, swift to hear. El libro de Santiago habla que tenemos que ser lentos para hablar, pero prontos para oír. So we need to listen to the claims of our Muslim neighbors. Así que tenemos que escuchar las declaraciones de nuestros vecinos musulmanes. So as Christians, it's our duty to understand their claims Como creyentes es nuestra responsabilidad entender qué es lo que ellos están declarando and to be prepared to give an answer to everyone who would ask. y estar preparados para dar una respuesta a todos aquellos que nos pregunten. And we live in the world after 9/11. Y vivimos en un mundo después de septiembre 11. There's awareness of global terrorism, Hay ahora un sentido en el cual estamos pendientes del terrorismo global. but there's also in the West. The West makes an apologetic for Islam. Pero en este lado del occidente hacen una manera en que defienden el Islam. They listen to Islam without critical analysis, Ellos escuchan el Islam pero sin prestarle un análisis crítico. and they say that Islam is a religion of peace, Ellos piensan o dicen que el Islam es una religión de paz and that Muslims believe in Jesus just like Christians do. y que los musulmanes creen en Jesús así como hacemos los cristianos. So, former President George W. Bush was very famous saying these things. El presidente George W. Bush era muy conocido por decir estas cosas. Islam is a religion of peace. El Islam es una religión de paz. He was always saying that, and every time I heard him say that, it's like, have you actually read the Quran? Siempre decía eso. Yo cada vez que lo decía pensaba, ¿será que ha leído alguna vez el Corán? So it's important for us to look at what their sacred book, the Quran, says. Así que es muy importante para nosotros ver qué es lo que el libro sagrado de ellos, el Corán, dice. And there was a Reformed missionary. His name was Samuel Zwemer, Había un evangelista reformado, su nombre era Swimmer, and he was known as the Apostle to Islam. y él fue conocido como el apóstol al Islam. He was a Dutch Reformed missionary.
Era un misionero holandés reformado. And he said, there's no better way of preaching Christ to Muslims Y él decía, no hay mejor manera de predicarle a Cristo a los musulmanes than by beginning with the testimony of the Quran to Jesus. que si no es empezar a través del testimonio que hay de Jesús en el Corán. So we need to have an answer to this question. Así que necesitamos dar una respuesta a esta pregunta. Is the Christ of the Quran the same as the Christ of Scripture? ¿Será que el Cristo del Corán es el mismo Cristo de la Escritura? Is the Christ of the Quran the same as the Christ of the ancient creeds? ¿Será que el Cristo del Corán? From the Quran? From the Bible. The Quran versus the creeds. Yeah. ¿Será ese el mismo que están en los griegos? If the Muslim Christ isn't the same, Y si el Cristo musulmán no es el mismo, then who is he? entonces ¿quién es? And how do we as Christians respond to their version of who Jesus ¿Y is? cómo es que nosotros como cristianos respondemos a su versión de quién es Cristo? So as Christians, we're called to test the spirits. Recordemos que como creyentes se nos manda a probar los espíritus. 1 John 4:1. Primera de Juan 4:1. And spirits there means teachers. Y la palabra espíritus ahí significa maestros. So we're to test the teachers to see whether they are from God. Así que tenemos que probar los maestros si es que son de parte de Dios. So we have to be willing and able Así que tenemos que estar dispuestos to discern truth from error y capaces de discernir la verdad del error and share the truth with all those around us. y compartir la verdad a todos aquellos alrededor de nosotros. Okay, so it's a big task. Es una gran tarea. How many of us know Muslims? ¿Cuántos de ustedes conocen algún musulmán? Yeah. So let's first of all think about the Christ of the Quran. En primer lugar, pensemos acerca del Cristo del Corán. And the first point is this: Y el primer punto es este. Jesus was not Jesús no fue and is not God. y no es Dios. Okay? The most fundamental tenet of Islam El punto más fundamental del Islam is called the Shahada. se llama la Shahada. That's their declaration of faith. Es su declaración de fe. There is no God but Allah, No hay otro Dios sino Alá. and Muhammad is the messenger of Allah. Y Mohammed es el mensajero de Alá. So maybe just take a step back and realize that Allah is the Arabic word for God. Y vamos a tomar un paso atrás y recordar que Alá es la palabra árabe para decir Dios. And there were believers, or there were Jews in Saudi Arabia Recordemos que habían judíos en Arabia Saudita before the coming of Christ. antes de la venida de Cristo. And at the day of Pentecost in Acts 2, there were Arabic Jews. Y en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, habían judíos árabes prácticamente. And when they translated the Hebrew Elohim for God, Y cuando ellos traducían la palabra Elohim por Dios, they used the word Allah. usaban la palabra Alá. So Allah is not a particular Muslim word. Así que Alá no es la palabra particular musulmana. There are countries like Indonesia Hay países como Indonesia, por ejemplo, that try to outlaw Christians from saying the word Allah que han tratado de tener que los cristianos digan la palabra Alá, because they think that that's their word. porque ellos piensan que es su palabra. But Jews and Christians have been using that word. They used that word hundreds, over 1,000 years before Islam even existed. Pero los judíos y los cristianos han usado esa palabra por muchos años antes de que el Islam existiera. Now it's interesting that the Islamic Declaration of Faith, Ahora es interesante que la declaración islámica de fe it's not even found in their Quran. no se encuentra ni siquiera en el Corán, But this is what they teach. pero esto es lo que enseña. So what the Quran teaches about Jesus starts from this premise: there's no God but God. Pues la premisa inicial de lo cual la enseñanza de ellos empieza es que no hay Dios aparte de Alá. And so the Quran rejects Jesus' divinity. Así es que el Corán rechaza la divinidad de Jesús. This is in the Quran, chapter 9, verse 30. En el Corán es en el libro de Shapar, verso 9. Yeah. Surah Ayat. Those are the Arabic terms, but the chapter and verse. Surah Ayat se llama el verso. So 9:30. It says this: El 9:30 dice lo siguiente. the Jews call Ezra a son of Allah, Los judíos llaman Ezra un hijo de Alá and the Christians call Christ the son of Allah. y los cristianos llaman a Cristo el hijo de Alá. That is a saying from their mouth.
Ese es un dicho de su boca. In this, they but imitate what the unbelievers of old used to say. Ellos lo que están haciendo es imitando lo que los incrédulos del pasado solían decir. Allah's curse be on them. La maldición de Alá sea sobre ellos. How they are deluded away from the truth. Cómo están engañados lejos de la verdad. So they reject Jesus' claim to be God. Así que ellos rechazan la declaración de Jesús que es Dios. Then the next verse, chapter 9, verse 31. Y luego el versículo 9:31. They Christians take as their Lord Los cristianos toman como su Señor Christ, the Son of Mary. Cristo, el Hijo de María. Yet they were commanded to worship but one God. Pero aún así ellos se les mandó que alabaran a un solo Dios. And then there's a commentary on that verse that says this. Hay un comentario en ese verso que dice lo siguiente. Taking men for gods or sons of Allah was not a new thing. Tomar a hombres como dioses o hijos de Alá no era nada nuevo. All ancient mythology have fables of that kind. Todas las mitologías antiguas tienen fábulas acerca de ese tipo. There was less excuse for such blasphemies Había menos excusas para esas blasfemias after the prophets of Allah had clearly explained después que los profetas de Alá han explicado claramente our true relation to Allah than in the times of primitive ignorance and superstition. nuestra verdadera relación con Alá y los tiempos primitivos de ignorancia y superstición. So therefore, because Jesus is not God, he is not omniscient like Allah. Entonces, ya que Jesús no es Dios, Él no es omnisciente como Alá. Chapter 5, verse 116. El capítulo 5, verso 116 dice, Behold, Allah will say, miren, Alá va a decir, O Jesus, the Son of Mary, oh Jesús, hijo de María, didst thou say unto men, Take me and my mother for two gods beside Allah? ¿será que tú le dijiste a los hombres, tómame a mí y a mi madre como Dios, como dos dioses a la par de Alá? Jesus will say, Jesús les va a decir, Glory to thee, glory to Allah. gloria a Alá, gloria a ti. Never could I say what I had no right to say. Nunca yo hubiera podido decir lo que yo no tengo derecho de decir. Had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. Si yo hubiera dicho tal cosa, tú lo hubieras sabido. So the Quran claims that Jesus said El Corán dice que Jesús dijo that only Allah is God. que solo Alá es Dios. And Jesus said, no, glory to God, not to me. Y Jesús dijo, no, gloria a Dios, no a mí. The Quran says says this of the Prophet Muhammad. El Corán dice esto del profeta Mohammed. Thus, Muhammad taught men to worship and fear Allah, not himself. Entonces Mohammed le enseñó a los hombres a que tuvieran y alabaran a Dios, a Alá, perdón, no a sí mismo. For Allah, He is my Lord and your God. Porque Alá, Él es mi Señor y tu Señor. So worship Him. This is the straight way. Así que alábalo a Él, esta es la manera correcta. So Jesus is not divine in any way. Jesús no es divino de ninguna manera. He's a mere man. Es solamente un hombre. One Islamic apologist said this, Un apologista islámico dijo lo siguiente, that Jesus ever maintained He was the Son of God, que Jesús mantuvo que era el Hijo de Dios, in the sense in which it has been construed by Christian divines and apologists, we totally deny. en la manera en que los divinistas y apologistas cristianos completamente niegan. So, just kind of like step back behind the scenes. Es un paso atrás antes de la escena. Muslims believe that Christians have corrupted the Bible. Los musulmanes creen que los cristianos han corrompido la Biblia. So, they say in one place that they accept the Bible, Dicen en un lugar que aceptan la Biblia, but then in another place they say that Christians corrupted it. y en otro lugar dicen ellos que los cristianos han corrompido And la that's Biblia. partially why there needs to be a new revelation. Y eso es en parte por la cual necesita haber una nueva revelación, So there's no more confusion so that we can clearly know who God is. para que no haya más confusión y que sepamos claramente quién Dios es. Okay? So second, En segundo lugar, Jesus was born of the Virgin Mary. Jesús fue nacido de la Virgen María. So just like we talked about the incarnation last night, Así como hablamos de la encarnación anoche, Islam believes in a miraculous birth. el Islam también cree en el nacimiento milagroso. So it might be surprised that the Quran teaches that Jesus was born of a virgin. Puede ser sorprendente que el Corán dice que Jesús nació de una virgen, But it's not exactly the same theology of the virgin birth. pero no es exactamente la misma teología del nacimiento virginal. The Quran says in chapter 3, verse 47, El Corán dice en el capítulo 3, versículo 47, Mary said, "O my Lord, María dijo, oh mi Señor,
How shall I have a son when no man hath touched me? ¿Cómo voy a tener un hijo cuando ningún hombre me ha tocado? He, God said, Y Dios le dijo, even so, Allah created what he willed. aún así, Alá creó lo que él ha querido. And when he had decreed a matter, he but said to it, be, and it Y is. cuando él ha declarado, decretado a un asunto, él So- ha dicho que se haga y así es. So the Quran says that Allah simply said it and Jesus was born. El Corán dice que Alá lo dijo y así funcionó. Así fue que Jesús nació. So how is that different from what we looked at last night from the Bible? ¿Cómo es eso diferente de lo que vimos anoche en la Biblia? So Mary's a virgin in both. María es una virgen en ambos casos. God used the Spirit to conceive, and then she had the birth of a regular human. Que Dios usó el Espíritu Santo para concebir y que para que naciera como un humano So normal. how is that different from what I just read? ¿Cómo es eso Quran. diferente de lo que acabo de Because decir? he's just saying, have the baby, that's it, done. Yeah. Porque Dios le dijo nomás, bueno, Alá le dijo nomás, ten el bebé y ya estuvo. So in the Quran, God says, let there be, and it was, just like in the creation. Sí, en el Corán es como que él dice que se haga y así como en la creación, ¿no? So there's no means by which Jesus is born by the Holy Spirit. No hay medios por los cuales Jesús nace, en este caso el Espíritu Santo. So and this is very consistent with the Quran Y eso es muy consistente con el Corán. because they want to say that Allah is almighty Porque ellos quieren decir que Alá es todopoderoso and He is totally sovereign. y que es completamente soberano. And so He just says it and it happens. Así que Él nomás lo dice y sucede. He doesn't need to use any other way to do it. Él no necesita usar otra clase de medio para hacerlo. But why would he use a virgin person? Pero ¿por qué usaría una virgen? Well, I mean that's a good question. Es una buena Why? pregunta. Because why use? There's not an created in the Well, creation. yeah. I mean, as a It could be a human. I would say, Yo diría, just knowing what I know, sabiendo lo que sé, that Muhammad. So Muhammad lived in Saudi Arabia, or what is today called Saudi Arabia, el profeta Mohammed vivió en lo que ahora se le llama Arabia Saudita and he lived on a trade route. y vivía en una ruta de mercadería. I think I mentioned, this is a trade route that people traveled up and down on land from as far, China, the Roman Empire, all the way down to the tip of Arabia. Y esta era una ruta comercial donde China y otros países llegaban y llevaban cosas a And Arabia. they took ships to India, they took ships to China, like they sailed around the world. Y llevaban naves de India y a China, como se hace como And todo. all up and down that trade route were Christians and Jews. Y alrededor de esa línea comercial había cristianos y judíos. And when you read the Quran, you can understand that Muhammad learned a lot from various Jews and Christians on the trade routes. Y cuando tú lees el Corán, tú puedes darte cuenta que Mohammed aprendió muchas cosas de los So- cristianos y judíos en esas So it rutas seems comerciales. to me and other Christian apologists that Muhammad picks and chooses parts of Judaism and Christianity and made a religion. Yeah. A mí me parece, como a otros apologistas, de que Mohammed toma de estas otras culturas y simplemente escoge lo que le gusta y lo pone en su Corán. So they borrow as much as they can without denying their own particular doctrines. Ellos tomaron tanto como pudieron sin negar sus propias doctrinas. So Jesus is born of the Virgin Mary, but is not the son of Allah, the son of God. Así que Jesús es nacido de María, pero no es el hijo de Alá. According to Islam, that is shirk. It's blasphemy. De acuerdo con el Islam, eso es shirk, es una blasfemia. Instead, he's just called the son of Mary. En lugar de eso solamente se llama el hijo de María. And there are a lot of verses where he's just called the son of Mary. Never the son of God, but the son of Mary. Y hay muchos versos donde se le llama el hijo de María, no el hijo de Alá. So the third thing the Quran says is that Jesus was sinless. La tercera cosa que el Corán dice es que Jesús era sin pecado. So again, it's another part of the Christian faith that he borrows. Esa es otra parte de la fe cristiana que él toma prestado. Now, the Quran itself never says that Jesus was sinless, Ahora, el Corán en sí mismo nunca dice que Jesús fue sin pecado. but their tradition, which is called the Hadith, does. Y la tradición islámica que se llama el Hadith, esa sí lo hace. You know that there's different kinds of Islam, right? Sabían que hay diferentes tipos de Islam, ¿verdad? So the two main are Shiite Islam, Las dos principales son los Shiites, that's Iran, right? como en And Irán. they only accept Muhammad and I think the first three prophets after him.
y solamente aceptan a Mohammed y los primeros 3 profetas después de él. And just the Quran, no Y traditions. solo el Corán sin ninguna tradición. Then Sunni Islam, that's the Saudi Arabia and most of the rest of the world, Y el Islam Sunni que está alrededor del mundo y en Arabia Saudita. and they accept Muhammad and all of his successors and all their traditions. Ellos aceptan a Mohammed, a sus sucesores y todas sus tradiciones. So not all Muslims may say this. I'm not sure, but Así que no Yeah. todos los musulmanes pueda que digan esto, no estoy seguro. so in one of the traditions we read this. En una de las tradiciones leemos lo siguiente. That there was a follower of Muhammad Había un seguidor de Mohammed who reported that Muhammad said this, que reportó que Mohammed dijo lo siguiente. except Mary and her son, Excepto María y su hijo, no human being is born without the devil touching him. ningún ser humano nace sin que el diablo lo toque. So that he raises his voice crying out because of the devil's touch. Así es que él alza su voz clamando por el toque del diablo. Another Islamic commentator says he was kept clear from the taint of sin. Otro comentador musulmán dijo que él fue guardado limpio de la mancha del pecado. So again, it seems like Muhammad borrows from, if that tradition is correct, he borrows from various parts of the Christian faith. Si esa tradición es correcta, parece que Mohammed toma prestado de muchas cosas de la fe cristiana. And then one more example. Luego un ejemplo más. One of the most important of the traditions Una de las tradiciones más importantes is called Sahih al-Bukhari. se llama Sahih al-Bukhari. And almost all Muslim scholars accept this as authentic. Y la mayoría de los eruditos musulmanes lo toman como auténtico. And in this tradition, Muhammad is reported to have said, Y en esta tradición Mohammed se reporta que ha dicho, que dijo, Allah will gather the believers on the day of resurrection, que Alá va a congregar a todos los creyentes en el día de la resurrección. in the same way as they are gathered in this life. De la misma manera que están reunidos en esta vida. And the believers will say, Y los creyentes van a decir, let us ask someone to intercede for us with our Lord, pidamos que alguien interceda por nosotros, por nuestro Señor, that he may relieve us from this place of ours. para que Él nos pueda dar descanso de este lugar donde estamos. So what's interesting is that this implies that believers are suffering at the hands of Allah. Esto implica, interesantemente, que los creyentes están sufriendo bajo las manos de Alá. And they need someone to intercede for them with Allah. Y necesitan que alguien interceda por ellos con Alá. Then we read that Muhammad intercedes. Luego vemos que Mohammed intercede, ¿no? He leaves the presence of Allah. Él se va de la presencia de Alá, He goes into hell. se va al infierno He brings out all who confess there's no God but Allah, y saca a todos los que confiesan que no hay otro Dios sino Alá. and who also have in his heart good, Aquellos que tienen también en su corazón algo bueno, equal to the weight of a barley grain, a wheat grain, or an atom, or the smallest ant. que tenga, So the smallest amount of good. que Okay? tenga la cantidad más mínima de bondad en él, ¿no? Como un grano de trigo o un átomo. So in this tradition, the believers first go to Adam, Entonces en esta tradición los creyentes primero van a Adán and they say, "Oh Adam, don't you see the people's condition? y le dicen, oh Adán, ¿no te das cuenta de la condición de la gente? Allah created you with His own hands Adán te creó con sus propias manos and ordered His angels to prostrate before you, y les ordenó a sus ángeles que se postraran delante de ti and taught you the names of all things. y te enseñó los nombres de todas las cosas. Please intercede for us with our Lord, that He may relieve us from this place of ours." Por favor, pídele a nuestro Señor, intercede por nosotros para que Él nos dé descanso de este lugar donde estamos. But Adam says, "I'm not fit for this undertaking," Pero Adán le dice, yo no soy capaz, no soy preparado para ese tipo de tarea, because he's sinful. porque también es pecaminoso. And he tells believers, go ask Noah. Y le dicen, vayan y pregúntele a Noé. And these believers go to Noah. Y dice a los creyentes, vayan a Noé. And they say the same, and he responds, "No, I can't do this. Y van con Noé los creyentes y Noé les responde, yo tampoco puedo hacer esto. Go ask Father Abraham." Y le dicen, vayan a preguntarle al padre Abraham. Abraham says the same thing. Moses says the same thing. Y Abraham dice lo mismo y Moisés también dice lo mismo. Moses says, "Go ask Jesus." Moisés dice, vayan y pregúntenle a Jesús.
And Jesus, here's what Jesus says. Y eso es lo que Jesús dice. I am not fit for this undertaking, Yo no estoy adecuado, no soy el indicado para esta tarea. but you'd better go to Muhammad, whose sins of the past and the future had been forgiven. Pero vayan con Mohammed, cuyos pecados del pasado y del futuro han sido perdonados. So notice though, that Jesus never mentions his own mistakes, Ahora dése cuenta que Jesús nunca menciona sus propios errores. but he says that Muhammad was a sinner and needed forgiveness. Pero decía que Mohammed era un pecador y necesitaba perdón. So why do I bring that up? Because the most trusted Islamic source ¿Y por qué lo leí? Porque la fuente musulmana más confiable says that Muhammad confessed himself to be a sinner, dice que Mohammed mismo confesó que era pecador. and Jesus never mentions his own sin. Y Jesús nunca mencionó su propio pecado. So this tradition teaches that Jesus was sinless, Muhammad was a sinner. Entonces esta tradición dice que Jesús era sin pecado, pero Mohammed era pecador. Sometimes Muslims will say that Muhammad was sinless, A veces los musulmanes van a decir que Mohammed but their own sources say era sin that he was pecado, not. pero sus propias fuentes dicen que no era así. So the next point is that the Quran says that Jesus was merely a human. El siguiente punto es que Jesús era meramente un humano. Okay, so remember, he's not God, he's just a human, but he's a sinless human. Acuérdense que Jesús no es Dios, es un humano, pero es un humano sin pecado. And again, all the titles, all the times he's called the Son of Mary, never the Son of God. Y todas las veces, recuerden, se le llama el Hijo de María, nunca se le llama el Hijo de Dios. Okay, we affirm too that he's the Son of Mary, Y sí afirmamos que es el Hijo de María, but of course the Quran stops there and says nothing more. pero obviamente el Corán se depara ahí y ya no dice nada más. And Quran chapter 5 verse 75. Y el Corán, capítulo 5, verso 75, Christ, the Son of Mary, was no more than a messenger. dice, Cristo, el Hijo de María, no era más que un mensajero. Many were the messengers that passed away before him. Muchos fueron los mensajeros que pasaron antes de él. His mother was a woman of truth. Su mamá era una mujer de verdad. They both had to eat their daily food. Ambos tenían que comer su pan diario. See how Allah does make his signs clear to them. Miren cómo Alá hace sus señales claras a ellos. Yet see in what ways they, that means Christians, Y miren de esa manera como ellos, los cristianos, are deluded away from the truth. se desvían engañados de la verdad. So the fact that he had to eat just like Mary was a sign from Allah that he was nothing more than a mere man. El hecho que él tenía que comer así como María era otra señal de que él no era más que un humano. So in Muhammad's mind, because Jesus ate food, it meant he was just a human being. En la mente de Mohammed, el hecho de que Jesús comía significaba que simplemente era un humano. And that if he was God, he would not have had to eat food. Y si él era verdaderamente Dios, él no tenía que haber comido nada de comida. So there's no understanding of what we said last night, the person and the two natures. O sea, no había un entendimiento de lo que hablamos anoche, ¿no? De una persona con dos naturalezas. He's just one person with one nature. Él nomás lo veía como una persona con una naturaleza. Okay? We can say that he's God in human flesh, that's why he has to eat. Nosotros podemos decir que él es Dios en la carne y por lo tanto debe de comer. But Muhammad cannot conceive of this. Pero Mohammed no podía entender esta idea. Another verse says that he's no more than a servant. En otra parte dice que él no era más que un servidor. Another verse says that he was created just like Adam. En otro verso dice también que él fue creado simplemente como Adán. God created him from the dust and said, "Be," and he was. Y que Alá lo creó del polvo y le dijo, sé, y funcionó, y fue creado. The Quran also says, I think this is point 5, that he was a righteous prophet. Y creo que ese es el punto 5. El Corán también dice que él era un profeta justo. Okay, so this is, obviously, we believe this too. Y nosotros también creemos que Jesús era un profeta justo. He's listed alongside of Zechariah Se le pone a la par de Zacarías and his son, John the Baptist, y su hijo Juan el Bautista and Elijah as righteous prophets. y Elías como profetas justos. And his purpose as a prophet Y su propósito como profeta was to confirm the Torah. era confirmar el Torá. What's the Torah? ¿Qué es la Torá? The first 5 books. Los primeros The 5 law, the libros first de la five ley. books, the first 5 books of Moses, the Old Testament. Okay? So his purpose was to confirm the Torah Así que su propósito era confirmar la Torá and to bring the gospel. y traer el Evangelio. He affirmed his own prophethood while still in the cradle. Él afirmó que era profeta mientras todavía estaba en la cuna. It's at the bottom of page 106. Yeah, you're there. I'm just going to skip it down.
So in chapter 19, verse 30, Y en el capítulo 19, verso 30, here's what Jesus said while he was a baby in the cradle. esto fue lo que Jesús dijo mientras era un bebé en la cuna, en el pesebre. So the Quran, it just seems silly. El Corán simplemente parece un poco ridículo. On the one hand, because he had to eat food meant that he was merely a human being. En una parte, el hecho de que él tuviera que comer significa que era humano. But as a baby, he could talk. Pero como un bebé podía hablar. O sea, Right? So you read the Quran, and again, it doesn't seem plausible. lees el Corán y nuevamente no parece que sea algo posible. So here's what Jesus supposedly said in the cradle. Entonces eso es lo que Jesús supuestamente dijo ahí mientras estaba en el pesebre. I am indeed a servant of Allah. Yo soy muy seguramente un servidor de Alá. He hath given me revelation and made me a prophet. Él me ha dado revelación y me ha hecho un profeta. Now it's interesting, the Quran also describes him as an eschatological prophet, a prophet on the final day. También el Corán lo describe él como un profeta escatológico, un profeta en los últimos días. Chapter 43, verse 61. Y eso lo dice el capítulo 14, versículo 51. Jesus shall be a sign for the coming of the hour of judgment. Jesús va a ser una señal de la hora de la venida del juicio. Therefore, have no doubt about the hour, but follow me. This is the straight way. Así es que, can you repeat it again? Yeah, he says, have no doubt about the final hour. Follow me. This is the straight way. Así es que no duden que esta es la última hora. Síganme a mí, este es el camino correcto, el camino derecho. Now, I mentioned the different kinds of Islam, right? Ya les mencioné los diferentes tipos de Islam, ¿verdad? So this is why Shiite or Shia Islam, Y eso es por la razón que el Shia Islam, they believe that Jesus is going to return to earth ellos creen que Jesús va a regresar a la tierra and that he is going to judge the living and the dead. y que él va a juzgar a los muertos y a los vivos. So the Islam that is found in Iran, Así es que el Islam que se encuentra en Irán, they have they call the final revelation the Mahdi. ellos llaman a la revelación final el Mahdi. And the only way for the Mahdi to come to earth is that there has to be a world war. Y la manera en que el Mahdi venga es que tiene que haber una guerra And mundial. when the world is at war, then the Mahdi will come and he will judge the righteous and the unrighteous. Y cuando el mundo está en guerra, entonces va a suceder el Mahdi y se va a juzgar a los justos y a los injustos. And who's the Mahdi? It's Jesus. ¿Y quién es el Mahdi? Es Jesús. So they believe the second coming, Ellos creen en la segunda venida. but that's why Iran has to have nuclear weapons and send terrorists across the world because Y they want por to eso es start a que war. Irán tiene armas nucleares y terroristas alrededor del mundo. So when they say it's a religion of peace, well, you have to understand what Islam really is. Cuando ellos dicen, bueno, es una religión de paz, bueno, que se da que tienen que entender qué es lo que el Corán realmente es. So the different kinds of Islam have different understandings of the end. Así que los diferentes ramas del Islam tienen diferentes posturas en cuanto al final. The Sunni Islam says that Islam is going to conquer the whole world, Los Sunni Islams dicen que el Islam va a conquistar a todo el mundo and everybody is going to be converted. y todos van a ser convertidos. But Shiite Islam says that there's going to be a final battle, and then there's the end. Y los islames chiitas dicen que va a ser una batalla final al final del tiempo. Y So Sunni Islam is sort of like post-millennialism. así que, I was thinking about that too. Así que los Sunni Islam es más o menos como un postmilenialista. And Shiite Islam is like Left Behind books. Y el Islam Yeah. chiita es como Yeah. los libros de Dejados Atrás o las películas de Dejados Atrás. And you know those books, yeah? O sea, conoce Okay. los So- libros y las películas. Right. So that's kind of how, as Christians we read it and we say, okay, this is how they understand it. Así es Okay. como cristianos nosotros lo leemos y decimos, oh, eso es como ellos lo entienden. He also performed miracles. I'll just mention that, but I'll skip down. So he performed miracles, Él también hizo milagros, pero también puede saltar just like the Gospels say. Así como dicen los evangelios. And then another point that's important is this: that he was not crucified. Y este es otro punto importante. Ellos creen que Jesús no fue crucificado. There's a verse in the Quran, chapter 3, verse 46, Hay un verso en el Corán, capítulo 3, versículo 46. and there's an Islamic commentary that says this: Es un comentario islámico que dice lo siguiente. at the age of 33, A la edad de 33, Jesus, in the eyes of his enemies, was crucified. Jesús, a la vista de sus enemigos, fue crucificado. So while his enemies thought that he was on the cross,
Así que mientras sus enemigos pensaban que él estaba en la cruz, A verse a little bit later says this. otro verso después dice lo siguiente. Behold, Allah said, Miren aquí, dice Alá, O Jesus, I will take thee and raise thee to myself, oh Jesús, te voy a tomar y te voy a levantar para mí mismo. and clear thee of the falsehoods of those who blaspheme. Y te voy a limpiar de todas las blasfemias de aquellos incrédulos. I will make those who follow thee superior to those who reject faith. Y voy a creer, y voy a hacer que todos aquellos sean superiores a aquellos que rechazan la fe. Then shall ye all return unto me, and I will judge between you in the matters of wherein you dispute. Y luego tú vas a regresar a mí y yo voy a juzgar entre ti y las cosas que se disputan acerca de ti. So his enemies, the Romans and the Jews, Así que los enemigos de Jesús, los romanos y los judíos, they thought what they saw on the cross was Jesus. ellos pensaban que lo que veían en la cruz era Jesús. But Jesus, before he got to the cross, Allah like transferred him up to heaven. Pero Jesús, antes de que él viera en la cruz, lo transfirió al cielo. Later on, the Quran says, "We've killed Christ Jesus, the son of Mary." Y luego más adelante en el Corán dice, nosotros matamos a Cristo Jesús, el Hijo de María. That's what the enemies were saying. Eso es lo que los enemigos decían. Yeah, I'm sorry. Yeah, his enemies were saying, "We've killed Christ Jesus, son of Mary." Decían, nosotros matamos a Cristo. But then here's what the Quran says: "But they killed him not, Pero eso es lo que el Corán dice, pero ellos no lo mataron, nor crucified him. tampoco lo crucificaron. Only a likeness of that was shown to them." Solo algo parecido a él fue lo que se les mostró. So in other words, again, they thought they saw Jesus on the cross. Nuevamente ellos pensaron que vieron a Jesús en la cruz. Okay, so again, there is. Oh, hold on, let me see. Here we go. There's a commentary that says this: Hay un comentario que dice lo siguiente. Jesus was charged by the Jews with blasphemy, Jesús fue condenado por los judíos con blasfemia, as claiming to be Allah or the Son of Allah. porque él se hacía Alá o el Hijo de Alá. The Christians adopted the substance of the claim Y los cristianos adoptaron la sustancia de este punto. and made it the cornerstone of their faith. Y ellos hicieron que esta declaración que él decía fuera la piedra donde iba a empezar su fe para arriba. Allah clears Jesus of such a charge or claim. Y Alá limpia a Jesús de esa declaración. So he was not crucified. Así que él no fue crucificado. His enemies thought he was. Sus enemigos pensaron que fue crucificado. Instead, he was taken up into heaven. Pero en lugar de eso fue llevado al cielo. So if there's no cross, what else is there not? Así es que si no hay cruz, ¿qué es lo que no hay después? Resurrección. Forgiveness of sins. Okay, and if he never dies on a cross, then what also doesn't happen? Y si nunca muere en la cruz, ¿qué es lo que más no sucede? He will never save us. Sure, yeah, Nunca nos haya salvado. but no resurrection. Ajá, no hay resurrección. So no cross, no death, no Así resurrection. que si no hay cruz, no hay muerte, no hay resurrección. Okay, and we'll look at this later, but with no resurrection, there's no salvation. Pero vamos a ver esto más adelante. Sin resurrección no hay salvación. So in other words, Jesus is not God in the flesh who saves us from our sins. En otras palabras, Jesús no es Dios en la carne quien nos salva de nuestros pecados. Okay, so any questions so far? Preguntas hasta aquí. Do they also take some of the 613 laws from the Jewish? Do they also take some of the laws? ¿Será que tomaron de las There's leyes? nowhere in the Quran where there's like a 10 commandments listed out. No hay ningún lugar en el Corán donde haya 10 mandamientos ahí They say listados. something about pork, right? Some things, yeah, there's some things like, kosher food laws. Algunas leyes Yeah. acerca de la comida But kosher. if you read like Quran scholars, their ethics is really just imitating Muhammad. Si ustedes leen algunas de los libros de los islamitas, su ética es prácticamente imitar la ética de Muhammad. So, like many years ago, there was like the "What Would Jesus Do" movement in the evangelical church. Había ese movimiento, ¿qué es lo que haría Jesús? WWJD, right? Yeah. So WWMD, right? What would Muhammad do? Is really what the Es prácticamente los islamitas hacen algo así como, ¿qué es lo que haría Muhammad? So that's why they have a beard, Por eso que tienen because Muhammad had a beard. Porque Muhammad tenía barba. When they eat food, they only eat with one hand, because Muhammad only ate with his right hand. Cuando comen, ellos comen con una mano porque Muhammad solamente comía con una mano. If you see like a pious Muslim walking on the street, Si miran un musulmán piadoso caminando en la calle, where's his wife usually walking?
¿Dónde está su esposa caminando normalmente? Behind, Atrás de él. because that's how Muhammad did it. Porque así es como lo hacía Mohammed. So the clothes, the dress, like that, everything they want to do, they want to be like Muhammad. La ropa y todo lo demás, todo lo que ellos hagan, si quieren ver And como the more Mohammed. like Muhammad, then of course the better chance you have to go to heaven. Y si te pareces más a Mohammed, obviamente los mejores oportunidades que tienen de entrar al cielo, según ellos. So, yeah, no beards. Yeah, you gotta shave your beard. Yeah. He's gonna remove it when he gets home. So my friend they told me that they believe in Ishmael being Isaac, not Isaac being Ishmael. Yep. Si ellos creen que Ismael Yeah. no era So they Isaac, ni made- Isaac they no era made him Ismael. The Yeah. one that was sacrificed. So right? they say the Jews corrupted the Bible and made Jacob or Isaac the son of promise, but the son is really Ishmael. Ishmael, Yeah. Ellos dicen que los judíos corrompieron la Biblia y que el verdadero hijo de la promesa era Ismael y no Isaac. And that's why the Palestinians, that's their land, not the Jews' land. Y por eso es que los palestinos, ellos dicen que la tierra es de ellos y no de los israelitas. So yeah. ¿Cuál sería la forma de salvación que ellos tienen? What would be the way of salvation that they have, he's asking. Good works. Buenas obras. Yeah. So you have to pray 5 times a day. Tienes que orar 5 veces al día. At least once in your lifetime, you have to go to Mecca for the Hajj, the pilgrimage. Por lo menos una vez tienes que ir a la Meca, ya You have to give tithes and alms for the poor. tienes que dar diezmos y ofrendas a los pobres. You have to attend the mosque, Tienes que atender a una de esas misas de ellos and do good works. y hacer buenas obras. But in the theology of Islam, Allah is so sovereign En la teología del Islam es Alá es tan soberano that you could do all the good works in the world, que tú podrías hacer todas las buenas obras del mundo and Allah could not accept you into heaven. y puede que Alá no te acepte en el cielo. So if he wants to accept you, he will. If he doesn't, he won't. Así que si él te quiere aceptar, te acepta y si no, pues no te acepta. So they have no assurance of salvation. Así que no tienen una seguridad de salvación. They hope that Allah will resurrect them and take them to heaven. Ellos tienen fe de que Alá los va a resucitar y llevar al cielo. Y con todo esto, entonces ellos aún siguen pensando en o esperando la segunda venida también, como And decía. he's asking, and with all of this, are they still waiting for the second coming? Yes, but Sí, pero like I said, they have different understanding, yeah, pero sí, como of the dicen, end. tienen diferentes entendimientos. Yeah. So they all believe it, just like we do, and the Jews, like there is going to be an end and a resurrection, right? The body, Es como nosotros, todos creemos que va a haber un fin y una resurrección en el cuerpo. but they understand the Shiite Muslims understand it differently than the Sunni Pero Muslims. los Yeah. musulmanes sí entienden diferente que los sunnis sí. Musulmanes. I'm not 100% certain, but I think that when a Muslim dies, Estoy 100% seguro, pero creo que cuando un musulmán muere, they're buried and their soul doesn't go to heaven. son enterrados, pero su alma no va al cielo. They wait for the resurrection. Ellos se quedan esperando la resurrección. I think I'm not 100% sure, but I think the only ones who get to go to heaven are the martyrs. No estoy 100% seguro, pero yo creo que los únicos que van al cielo son los mártires. So That's why we have so much- I'm not 100% sure though. So I've Pero just yeah, estoy 100% seguro. I'm not an That's why they have expert. so many suicide bombers, right? Well, yeah, but there's also like controversy about that because Pero también hay controversia acerca de eso. there are different versions of the Quran. Porque hay diferentes versiones del Corán. And there's different and there's also traditions, and in the traditions there are verses that are recited that are not the same as the ones that are actually in the Quran. Ahí hay versos que se recitan en algunas tradiciones que no son los mismos versos que están en el Corán. And the word they translate for like the 70 virgins, if they die in this life as a martyr, they get 70 virgins in heaven. Y la palabra que se traduce por 70 vírgenes, porque si ellos mueren como mártires en esta vida, ellos obtienen 70 vírgenes. There's like some scholarly discussion about that it should not be translated as virgin, but as Hay una discusión que esta palabra no debería ser traducida como vírgenes. I think either fig or date, the fruit. Fig, I think I'm not sure which one, but a fig or a date. Traducida por higos o dátiles. And it comes from the Old Testament where it talks about the promised land being like the land that flowed with milk and honey and like the dates and the fruit, right? So some people say that promise in the Quran is more like a figurative metaphor about heaven, not
literal 70 virgins. Y hay personas que piensan en el Corán que es algo así como en el Antiguo Testamento, donde hay una tierra que fluye leche y miel, donde hay diferentes frutos, y que eso van a recibir también. When was the Quran wrote? Well, I mean, When they wrote. ¿Cuándo fue escrito el Corán? they say that Muhammad received revelations, right? Like in the 630s. Dicen que Mohammed recibió la revelación en el año 630. There are no, there are no ancient copies of all the revelations. They're later on put together. Pero no hay copias antiguas de la revelación, solamente se pusieron ya juntas después. And there's been times in Islamic history where, because there are so many different versions, Hay tiempos en la historia islámica ya que hay diferentes versiones. that various like sultans, like the Sultan Mehmet in the Ottoman Turks in Turkey, Aunque hay, por ejemplo, diferentes sultanes, por ejemplo, los sultanes del he tiempo told his scholars to gather up all the different versions. de los otomanes. He picked one as the authentic version and burned the other ones. Él toma una versión y quema todas las demás que cree que no son auténticas. So they say that we have the original that Allah received from Gabriel, the angel Gabriel, but it's not true. Así que ellos dicen que ellos tienen la revelación que ellos recibieron del ángel Gabriel, la única, pero eso no es verdad. So they believe in angels too. Yeah, they believe in angels They believe in everything, right? and demons. The demons are called jinn, Ellos Yeah. creen en Yeah. ángeles y demonios, los demonios se llaman jinn. and so the angels and the jinn are like constantly, battling, Los ángeles y los jinn están to constantemente peleando allure you or to tempt you. para tentarte Yeah. o para arrastrarte. So, if you ever see a Muslim walking around, like the prayer beads, like in the Catholic Church, ¿Han visto cómo los musulmanes You know, también tienen sus rosarios como la like the iglesia rosary? católica? Yeah. Yeah. Like they have a rosary as well, and you'll see them walking around like little beads, and like I have a neighbor that walks around and he's like looking up into the sky, because they're trying to like battle against these jinn, these Sí, demons. Yeah. ellos tienen un rosario y ellos salen ahí caminando Yeah. por la calle. Tiene un vecino que él hace So eso. they're pious, but Sí. yeah, we just think that they misunderstand, right? O sea, son piadosos, pero pues, lo malentienden. Tenía una pregunta. Yeah. Question. Sorry. ¿Quién escribió el Corán? Who wrote the Quran? Well, they say that Allah Ellos dicen que Alá sent it to Gabriel, the angel, se lo dio el ángel Gabriel, who then revealed it to Muhammad, quien después se lo reveló a Mohammed, who wrote it. quien lo escribió. The problem is Muhammad was illiterate, El problema es que Mohammed era un analfabeta, but they say that's the miracle of the Quran. pero ese es el milagro del Corán, dicen ellos. That an illiterate man wrote the verses, right? So Y they say it's a miracle. que los hombres ya más What inteligentes other pueden escribir los religions versos. they mixed up besides Christianity? What's that? What other religions did he put in the Well, there's there's Judaism and there's various Christian sects, right? There's different, and there was religion that existed in Arabia. Sí, había otras religiones que existían en Arabia. Sí, ¿tiene otra pregunta? If you ever see like a video of the Hajj, the pilgrimage, when they're in Mecca, and they're like circling the big black box. That's called the Kaaba. Inside of that is a rock that they say came from the moon. That Allah sent this moon, like a moon rock, right? Like a meteorite. Ellos And dicen de que hay una piedra en la Meca, en una cajita so there are Christian que vino scholars. de la luna. There are Christian scholars and just archaeologists who say Islam says that when Muhammad lived in Mecca, there was 1,000 gods. Ellos dicen que mientras Mohammed vivía en la Meca, había 1000 dioses. And in that Kaaba, that house, that temple, Y en ese templo, there were 1,000 little idols. habían 1000 ídolos And, pequeños. but he says, they say that Allah told him, no, only I am God and all the others are idols. Pero ellos dicen, no, solamente Alá es el Dios y todos los demás son ídolos. But they still have that rock and they kiss it. Pero todavía tienen esa piedra y la besan. And so there are people that say that the reason for that is because, and this is like a controversial, but Y hay personas que lo dicen, pero es algo controversial. there are scholars who say that Allah comes from another word called Al-Ilah, which means the moon. Hay personas que creen que Alá viene de otro planeta. So basically some people say Muhammad picked the moon god over all the other gods. El planeta, prácticamente ese planeta es la luna y Alá viene de ese planeta. And that's why if you look at like most Muslim countries, their flag has a moon, has like a crescent moon. Sí.
Así que si se fijan en los países Muslims say, no, no, musulmanes, no, no, we don't worship the moon, we worship Allah, right? Yeah. But ellos there's tienen like, una luna en sus there's a lot of, banderas. we would say, well, that's some of the history behind it all. Eso es That parte de they la historia detrás de don't ello. know, or they refuse to acknowledge, or they try to hide, you know? Que ellos tratan de rehusar o tratar de esconder. There were like 3 different questions. Yeah, yeah, yeah. I don't know. You want to start with anybody? Sure. Allá. Sí, solo quería saber cuál es el propósito de estar viendo, estar comparando al Cristo del Islam en esta clase. ¿Será que el Islam está teniendo algún impacto en nuestro contexto? He wants to know exactly what's the purpose of us learning about Christ versus the Quran. Is it that the Quran or the Islam is having more of an impact in our environment that we need to be prepared for? Yeah, sure. It's having an impact. It's important to know what they believe so that if we come into contact with them, we're able to, know a little bit about them, ask them some questions, and then be able to interact with them. Es importante que lo conozcamos para que podamos, porque sí está agarrando importancia, podamos nosotros defender nuestra fe y escucharlos, saber qué es lo que So, ellos just like we piensan should, y creen. just like we should know about like Judaism, we should know about Jehovah's Witnesses, Mormons, Así right? como deberíamos de saber del judaísmo, los testigos de Jehová y los mormones. We should know about people that have no religion. También And, deberíamos de saber aquellas personas que no tienen ninguna you know, religión. so everybody's different. We need to be able to talk to them, understanding in their own way. Así que deberíamos de hablar con ellos y entenderlos en su propia manera. No, yo quería saber si She wanted to know if profeta, el ángel the angel que Gabriel, ¿verdad? Gabriel, Fue el ajá. mismo que le reveló al mormón Joseph Smith. was it the same that did the revelation to Joseph Smith and Mormon? Porque es un desastre. It's just, I think it was the Moroni well, or something like that. that's the angel Moroni. Moroni. Yeah, so like the little, on the temple, they have the guy on top, yeah, so, but yeah, they say the angel Moroni. Sí. Yeah, different angel. El ángel Moroni era un ángel diferente. Yeah. Sí. No, ¿No? Ah, sí, yo sé que los musulmanes se quedan tan religiosos porque tanto maltrato a la mujer. if Muslims believe that they're so religious, why they mistreat women so much? That's a good question. Yeah, it's a good question. Buena pregunta. Yeah, it's a good question. I mean, yeah, you need to ask them. Tienes que preguntarle a ellos. But again, their religion is, their ethics is to follow the example of Pero Muhammad. nuevamente su religión, su ética es seguir el ejemplo de Mohammed. And he married a wife who was 9 years old, Y uno de ellos se casó con una niña de 9 años. right? That was his favorite wife. Esa era su esposa favorita. And her name is Aisha. Su nombre era Aisha. And so that's why you see like in the Middle East today, they still have child brides. Así que por eso es que miran que en el Medio Oriente todavía tienen esposas niñas. And they have in polygamy, like multiple wives, and yeah. So Y it's también just- son polígamos, tienen it's muchas how they esposas. follow Muhammad, and Muhammad says in the traditions, you can beat your wife, and so Ellos it's- siguen su tradición, si en la tradición dice que tú puedes golpear a tu mujer, so they would say they're following. ellos podrían decir Right. que están His siguiendo lo example. correcto, siguiendo el ejemplo de Mohammed. Yeah.